Hola gente, hoy vamos a hablar de nuevo de las falsas denuncias como venimos hace meses hablando. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace varios meses atrás hicimos un vivo con mi hermano contando este tema de la alienación parental, que perdimos nuestros sobrinos, mi hermano perdió a sus hijos y demás. Hoy vamos a hablar con Camila Obregón, que es especialista en derecho de niños, niñas y adolescentes y está muy empapada en el tema de alienación parental, que tiene un montón que ver con las falsas denuncias. Bueno, Cami, le estaba contando a la gente que vos sos especialista en derecho de familia, de niños, niñas, de adolescentes, y que ahora, ayer escuché un comentario, una mujer dijo, porque ahora están de moda las falsas denuncias. Me pareció una frase tremenda, porque es como que si fuera una moda, no es una moda. Y es algo que viene sucediendo desde hace décadas y que recién ahora se está teniendo el valor para salir a hablar. De hecho, yo creo que tal cual como vos decís, hoy en día se está como visibilizando mucho más esta situación de las falsas denuncias y la obstrucción de vínculos, pero esto no es algo que viene de hoy. Hoy tenemos este tema como en auge y súper latente por todo lo que ha pasado con Pablo y demás, que ha sido como muy mediática la situación, por haber estado detenido por 3 años con una falsa denuncia y demás, pero hay un montón de gente que viene sufriendo esto hace muchos años. Yo el otro día estaba leyendo un artículo que hablaba un juez en el 2012 del abuso del uso de las falsas denuncias. Es que mucha gente como que empezó a hablar acá, allá, se empezó a escuchar, pero realmente nadie le daba bola, nadie le daba bola. Yo estoy segura que todas las personas que están viendo y todas las personas que lo van a ver después, conocen a alguien que la mamá no puede ver a los hijos o el papá no puede ver a los hijos porque el excónyuge no le deja ver a los niños, más allá de que ganó el juicio, más allá de que demostró que no pasó nada. Todos conocemos a alguien que está pasando por eso. Y en mi caso conozco un montón de casos, pero nadie estaba dándole bola. Yo cuando salí a contar esto en mis redes, hace un tiempo ya, ¿sabes de dónde saqué el valor? De Jazmín, que es la nena, para los que no sepan, De Córdoba. Sí, es de Córdoba. claro, de Jazmín Carro, que acusó al padre de abuso, pero porque ella estaba enojada con él y cuando se dio cuenta realmente el peso de lo que había hecho, quiso retractarse, decir, mirá, yo mentí. En primer lugar, imagínate para la nena lo que debe haber sido decir, yo mentí en algo tan grave y tener el valor de decirlo ante tanta gente. Mi historia comienza cuando tenía 14 años. Empezando mi adolescencia, un enojo con mi padre y no quería límites. En esa época una amiga, verdadera víctima, me contó un abuso que sufrió. Tomé su historia como propia para sacarme de encima a mi papá. Le dije a mi mamá que él me había manoseado años atrás. Ella sin dudarlo lo enfrentó. Al tiempo lo detuvieron a mi papá y noté que las cosas habían ido demasiado lejos. Hablé con mi abuela, le conté lo que pasó y que había mentido. Me acompañé a decir la verdad, pero no me dejaron. Y nunca me dejaron. Y hasta el día de hoy no puedo hacerlo. Bueno, ahora puedo. Pero sigo esperando a poder y que se me escuche. Ahí empezamos a ponerle con mi hermano, con mi familia, a tomar un poco de coraje y empezar a hablarlo, porque lamentablemente, si no hablamos los que más seguidores tenemos, porque hay que hacerlo visible, no va a pasar nada. Bueno, mirá, yo con el tema de las falsas denuncias, no es un tema que a mí me toca desde hoy. Yo vengo ya hace más o menos 6, 7 años atrás, como investigando un poco sobre todo este tema, porque a mí me pasó atravesarlo con una expareja. Cuando lo atravieso con esta expareja es donde yo puedo ver el daño que estaba causando. Yo no lo tocaba a este tema como abogada, sino que me tocó atravesarlo como a la par de quien estaba sufriendo esto. Y fue difícil porque a mí me tocó ver el vínculo que él tenía con ese niño y el vínculo cómo se destruyó con ese niño, cómo se destruyó él, la familia. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿quién recibió la falsa denuncia? ¿De qué se trata esto? Era una expareja mía. Él en realidad tenía una obstrucción de vínculo desde el nacimiento del niño. Desde el día 1 que el niño nace, que no lo dejan participar, desde el parto, a no querer poner el apellido del niño, a no querer, ponerle el apellido del progenitor,
ya ahí comenzó el impedimento de contacto. Y bueno, a ver, como todas las causas, ¿no? Cuando comienza esto de empezamos con una denuncias entre comillas leves, que primero que no toma determinados cuidados, que no le da determinada medicación al niño o que le da tal vez exceso de medicación y que lo quiere, no sé, drogar, matar, lo que sea, a el punto máximo de la denuncia de abuso. Va subiendo la apuesta. Va subiendo la apuesta y fue hace muchos años atrás, y yo voy a recordar patente esto de que, sin ser abogada de la causa, hablando un día me dice el juez, y lo saca después en un decreto también, ¿no? Voy a estar a disposición de este niño cuando cumpla la mayoría de edad para contarle todo lo que ha pasado. ¿Pero de qué sirve? A mí no me sirve que el niño vaya a barandilla a que su señoría, que ni siquiera sé si ya va a estar, le cuente lo que ha pasado y lo que ese padre ha luchado. O sea, el niño manifestaba y decía, el papá vive acá en tribunales. Es muy chiquito, ¿no? Porque hizo mucho reclamo para poder ver a su hijo, revincularse y demás. Entonces, él como que no entendía y bueno, siempre tenía un régimen controlado. Bueno, y esto de llegamos a un punto en el que hay tal manipulación que es muy difícil revertir esa situación. Es muy difícil acercar a ese niño con ese progenitor cuando él tiene ya una figura armada, de como una especie de monstruo del otro lado. Claro, de tantos años de recibir el mensaje de que tu papá esto, tu papá lo otro, o en el otro, porque esto no tiene género, puede sucederle a una mujer, puede sucederle a un hombre. Conozco mujeres que no pueden ver a sus hijos porque el papá hizo todos los tejes y manejes para que la mamá no los vea más. Entonces los niños son como programados y ya después no saben qué es verdad, qué es mentira, y también es muy incómodo, supongo, para un niño que crece, detenerse a pensar realmente ¿qué pasó? ¿En serio me manipularon? O sea, yo perdí todos estos años con mi papá o con mi mamá porque me llenaron la cabeza. Como que a veces prefieren, bueno, no pensar, ya está, ya pasó y las cosas son como son. Sí. Entonces también, ahora con el caso este de Pablo Gisoni, ¿sabes el valor que hay que tener para reconocer que la mujer que supuestamente más los amaba en el mundo, en realidad les destruyó la vida? Es muy duro reconocer y ver eso. Sí, sí. Y el caso de Pablo, que es un caso que termina con un final en el cual él está como intentando acercarse a los hijos y demás. Hay un montón de casos en que los vínculos se pierden y no se recuperan más, no se recuperan nunca más. Y eso es lo triste, porque yo siempre digo, a ver, del otro lado tenemos yo digo progenitor, pero hablando desde padre y madre, ¿no? Desde el otro lado tenemos al progenitor que atraviesa toda una serie de cuestiones judiciales y demás. Y bueno, a ver, supongamos que con una defensa termina con una acusación de abuso sexual. Y pasamos todo el proceso y termina absuelto y los años de desgaste y bueno, está listo, pero vos saliste absuelto, sobreseído y demás. Y ese vínculo, o sea, vos ya en todo eso vas a tener que enterrar a un hijo vivo. Para mí eso es durísimo. Por eso yo siempre digo la importancia de actuar rápido en estos casos de impedimentos de contacto, porque a mí a veces me vienen a ver al estudio y tenemos impedimento de contacto de 5 años, de 6 años, y es muy difícil revertir eso, es muy difícil. Y cuando esto comienza, y acá hay un integrante que entra en todo esto de la obstrucción de vínculo, que son los psicólogos. Entonces, si nosotros vamos a la realidad, al código de ética de psicólogos, a todos, los psicólogos deben solicitar el consentimiento informado de ambos progenitores, más cuando hay una conflictiva judicial tan grande. Y esto es muy importante. Y si no lo hacen, que la gente remueva de inmediato a ese psicólogo o que ese progenitor intente comunicarse con ese psicólogo. Yo quiero una entrevista y quiero saber qué pasa. ¿Por qué vos estás atendiendo a mi hijo sin haberme citado? ¿Por qué vos lo estás trabajando por un supuesto abuso sexual o por una supuesta lesión o por alguna supuesta, por lo que sea, sin haberme citado a mí, sin haberme escuchado a mí? Estás trabajando con la campaña de ese progenitor que quiere destruir el vínculo. O sea, cuando se recibe una falsa denuncia ya te dan por muerto.
¿entendés? O sea, no te escuchan, te denunciaron y ya no te escuchan, ya sos culpable, sí o sí, no se fijan, no piensan en otra posibilidad de que si te denunciaron, sos culpable, entonces ya no hay que escucharte. Esto de que sos inocente hasta demostrar que sos culpable, Sí. no sé cuántos años hace que no pasa. No, y la diferencia que hay entre los casos de, por ejemplo, de esto de si nos vamos a abuso sexual, de lo penal, ¿no? A un caso, por ejemplo, de homicidio. Bueno, en un caso de homicidio recolectamos pruebas, vemos el lugar de los hechos, vemos qué elementos hay y demás. En el caso de un abuso sexual, estamos con el relato del niño y morimos en el relato del niño. Y es esto de que se creó, hay uno de los autores que habla como de una versión canónica, que es como esta versión que se debe seguir, de que los niños no mienten. Oh, Dios. ¿De dónde salió eso? ¿Viste? O Los sea, niños los son niños las no personas mienten. más manipulables que hay. Sí, los niños mienten, los niños fantasean, los niños crean un montón de realidades y cuando tenemos, o sea, hay diferentes edades y cuando son muy chiquitos es muchísimo más fácil esa manipulación y muchísimo más fácil de borrar la figura del otro progenitor. No solo borrar la figura, sino implantar recuerdos de cosas que no sucedieron. No sucedieron. Pero cuando sos chiquito, si vos sufrís de la repetición de algo, ya lo tenés guardado como si estuviera en tu memoria y en realidad es un recuerdo implantado que te metieron para hacer sufrir al otro. Ahora, espero que con todo esto que está sucediendo ahora, las personas que alejan a sus hijos del otro progenitor, no solo de eso, de sus tíos, de sus primos, de sus abuelos, que se quedan todos con el corazón roto porque literalmente tienen que sepultar vivo a su sobrino, a su nieto, a su hijo. Espero que las madres y los padres que hacen esto se den cuenta realmente el daño que le hacen a los chicos, porque es terrible y capaz que antes no tomaban conciencia de eso. Ahora espero que lo hagan. Esa parte me falta como entenderla todavía. Pasó mucho tiempo que estoy en esto y me cuesta entender, porque yo digo, bueno, nosotros podemos tener un divorcio conflictivo, podemos estar peleando por una casa, por un auto, por un terreno, por lo que sea, pero meter a un niño en el medio de esto, con la cantidad de hoy en día también de información que hay, de lo que sufren los niños el día de mañana, de todo lo que se desprende, ¿no? Es como que digo, vos siendo madre, ¿cómo no podés tomar conciencia? ¿Cómo podés querer generar ese daño en tu hijo? Esto es lo difícil de entender, porque a mí vienen a verme al estudio y yo siempre les digo, van a ser padres toda la vida, ¿eh? Ustedes lo tratarán después cada uno en terapia porque su relación no funcionó. El niño no tiene nada que ver, pero ¿sabes qué pasa, Tami? Que del otro lado, lamentablemente, tenemos colegas que incitan a esto y a mí eso también me cuesta entender. Mirá, ahora te voy a contar brevemente una causa de un traslado en consulto que se hace de una niña. Me vienen a ver al estudio y me dicen, yo me quiero mudar de provincia, de lugar, de país, de lo que sea. Bueno, perfecto. ¿Cuáles son los motivos por los que usted se quiere mudar? Tal y tal y tal. Bueno, hay que iniciar un proceso. En ese proceso se van a tramitar todas las pruebas de lo que va a pasar. Entonces, a ver, y esto te va a llevar un año. No podés agarrar a tu hijo y llevarte, no, hay que darle participación a la otra parte, hay que ver qué piensa la otra parte, hay que ver por qué se quiere dar este traslado, porque hoy en día está como muy, bueno, no quiero vivir acá y me voy, no sé, mañana me dio que quiero ir a vivir a Buenos Aires. Bueno, este caso que tengo ahora que te iba a contar, una mamá se quiere ir a vivir a Buenos Aires porque crea un nuevo vínculo. Antes de iniciar lo que se llama un incidente de cambio de centro de vida, comienza ya con falsas denuncias de faltas de cuidado. De, por ejemplo, que la niña presenta una alergia y que el padre no le daba la medicación que le tenía que dar. Bueno, se da cuenta que en violencia no obtiene lo que está queriendo. Entonces se traslada a familia. En familia se da cuenta que no obtiene lo que está queriendo. Entonces inicia el proceso que debe iniciar y en una audiencia el juez es muy claro. Señora, tenemos más o menos un año de tramitación de este proceso para ver si usted tiene razón y se les da la derecha, digamos, ¿no? Claro. Para mudarse legítimamente con su hijo o no. Llegan a la feria judicial en enero, la progenitora no tiene mejor idea que realizar un traslado en consulta. En este traslado en consulta se da cuenta que ella había sido abusada
muchos años atrás, por esta persona, ¿no? Pero pudo dar voz a toda esta situación una vez que ella se fue de ahí, ¿no? No entiendo. ¿Ella fue abusada? Claro, la primera denuncia, una de las primeras denuncias de abuso que hace es hacia ella, o sea, que ella es la víctima. Ajá. Bien, Entiendo. bueno, habilitamos feria, interponemos cautelar de restitución de manera inmediata de la niña a su centro de vida. Cuando nos dan lugar, tenemos una audiencia y en esa audiencia yo le manifiesto al juez que por como viene esta situación desde hace 6 meses atrás, solamente le faltaba la denuncia de abuso sexual hacia la niña. Claro. Al cual el juez en ese momento me dice, ay no, doctora, no me diga esto, que qué sé yo. Le digo, pero su señoría, no, pero está claro que lo que va a pasar. Bueno, no la trae de manera voluntaria, se la emplaza por un término de 10 días a que traiga a la niña de manera voluntaria, no la trae y sale un oficio para que se libre por medio de la fuerza pública traer a la niña, una de las últimas instancias. Se libra el oficio, inmediatamente la progenitora pone una denuncia de abuso sexual hacia la niña. Inmediatamente. Claro, Bueno, es la herramienta, la falsa denuncia es la herramienta más poderosa que tienen los mentirosos. ¿sí? Inmediatamente corta todo tipo de vínculo. Logramos que nos den una guarda, esto también es muy importante, la niña no está igual con su abuela, pero logramos que se le dé una guarda a la abuela paterna, atento a que la progenitora estaba realizando todas estas conductas, que había sido emplazada y un montón de situaciones, y logramos, y el padre estaba denunciado por abuso sexual. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, apartemos a la niña de esta situación y ofrecemos a la abuela paterna para que esté en resguardo de todo esto. Bueno, obviamente tuvimos que remover a la psicóloga, tuvimos que remover a todo el mundo que empezó ella a poner, que curiosamente la gente que ha puesto a esta persona ha trabajado con la ex de Pablo Guisol. Porque la mujer esta está allá en Buenos Aires, ¿no? Entonces, bueno, he trabajado con ella, se ve que, bueno, que son personas estas que apoyan a todas las personas que denuncian por abuso sexual, que también, ¿no? Las organizaciones que apoyan ciegamente, sin siquiera tomarse un segundo para Correcto. poder ver la historia del expediente. Organizaciones que acá tengo, como CLADEM, Red Viva, Fundación Ahí está. Telma Fardín y MDH, por ejemplo. Esas organizaciones que apoyan mínimamente deberían tomarse un segundo para leer el expediente. Yo no pido ni que escuchen a ninguna de las dos partes. Lean el expediente, miren todas las pruebas que hay, porque están apoyando a una persona y están destruyendo a otra persona. Y muchas veces se hace público el nombre, todo de la otra, del progenitor. Lo estás destruyendo. Esa persona después o no lo contratan o no consigue trabajo, o ciertos amigos, che, pero ¿cómo alguien te puede denunciar falsamente? Para que ahora encima, con la existencia de las redes, está por ejemplo el caso que justamente que estábamos, estas organizaciones, Red Viva, Fundación Telma Fardín, CLADEM, hace poquito sucedió algo con Juan Trigatti, que fue un caso muy conocido, y lo escracharon por todos lados, él fue denunciado por abuso sexual. Si mal no recuerdo, a unas alumnas se demostró que eso no había sucedido, que no había ninguna prueba, y fue absuelto. Estas organizaciones que mencioné se metieron y pidieron algo que, ¿cómo se llama? Amicus curiae, que es, por más que no haya prueba, puede ser un daño para la sociedad, entonces metelo preso igual. Juan Trigatti fue absuelto, y cuando estas organizaciones se metieron, sin leer nada de lo que había sucedido, sin meterse en los expedientes ni nada por el estilo, hicieron tanto quilombo que entonces el juez decidió sacarle el sobreseimiento y darle 12 años de prisión. A este hombre, antes de ir a prisión y antes de pasar por todo esto, lo escracharon en las redes, y la gente misma fue y le quemó la casa con sus mascotas adentro. La mujer y su familia, ¿no? Recibieron hostigamiento en la calle, la han escupido, la han pateado, le han tirado cosas, se tuvieron que mudar, o sea, le destruyeron literalmente la vida. Y resulta que el chabón fue sobreseído, fue absuelto. Todos felices, ¿vieron, hijos de puta? Perdón, pero ¿vieron que era inocente? Claro, se metieron en estas organizaciones de los niños no mienten y le dieron 12 años. O sea, lo habían absuelto y de repente de un día para otro le dieron 12 años de prisión. Está en
la cárcel el señor. Este famoso amicus curiae lo presentaron también en la causa de este muchacho que te estoy contando yo, que yo no quiero dar por ahí demasiados datos porque es una causa que todavía se está tramitando y no tenemos una resolución final, pero también hicieron lo mismo y lo presentaron ante la Corte Suprema, porque esta señora llegó hasta la Corte Suprema. Entonces, actúan de la misma manera y yo me he contactado a veces con alguno y me he puesto a disposición y les he dicho cómo ustedes pueden divulgar o cómo pueden apoyar una causa sin siquiera ver el fondo de lo que hay detrás, la historia que hay detrás. No escuchen a las partes, pero lean los medios. Con la sola denuncia, salir a matar con nombre y apellido a la otra persona, le genera un daño irreversible. Irreversible. Y encima, que se tiene que aguantar todo un proceso, tiene que hacer el duelo por un hijo que está vivo. No solo eso, que también es verdad que tienen que vivir en el juzgado, porque si no, no le dan bola. De hecho, mi hermano tenía que ir 3, 4 veces por semana al juzgado y clavarse 4 horas ahí hasta que el fiscal lo atienda, que había veces que estaba 5 horas, 4 horas y no lo atendían, se iba a su casa, volvía al otro día y así, permanentemente. Entonces, no tenés tiempo de trabajar, o sea, no sabes si luchar para alimentarte o luchar para recuperar a tus hijos, es algo que te explota la cabeza, te explota el alma. Y tiene que verse porque la gente tiene que ponerse en ese lugar. Imagínate vos que estás del otro lado, que tenés a tus chiquitos, tu familia hermosa y yo. Imagínate que de repente tu progenitor directamente te saca a tus hijos. Que cuando vos vas a pedir auxilio a un juzgado para ver a tus hijos, para no perder el contacto, todo el mundo se hacen los boludos y encima te dicen, vos tenés que darle alimentos, pero ¿cómo hago para darle alimentos si tengo que dejar de trabajar para perseguir a los abogados para que me defiendan y pues yo pueda ver a sus hijos? Los destruyen, no les dan posibilidades. ¿Y vos en ese lugar? Bueno, y vos viste lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Pablo, que lo dijo el otro día, que el fiscal fue quien imputó por asociación ilícita a la exmujer y demás. Viste que él dijo, yo no lo iba a hacer, yo estoy cansado de litigar. Y esto pasa un montón, porque a mí vienen y me preguntan, ¿puedo iniciar un juicio por tal cosa? Después, ¿qué hago? ¿Inicio un daño? Sí, pero ¿sabe qué, señor? Para iniciar un juicio de daño y perjuicio y demás, tenemos que esperar que se cierre la causa, o sea, pasan años. Cuando ya pasa esto, la otra persona te dice, estoy desgastada, no doy más. Te destruye. Yo no tengo un cliente que esté en esta situación, que no esté con acompañamiento no solo de psicólogo, psiquiatra, que estén con alguna depresión, porque son padres o madres muy presentes en la vida, o han sido muy presentes en la vida de sus hijos, y el dolor que causa es tremendo. Entonces, yo realmente es algo que aún no puedo entender cómo un padre o una madre puede causar un daño semejante a su hijo, un daño que termina siendo irreversible. Es muy triste. Entonces, está buenísimo esto que se está visibilizando en hoy en día, pero hay que ver también qué va a pasar, cómo el tema de los juzgados, los jueces de familia, la fiscalía, hoy en día, yo creo que tiene que ver un poco todo este movimiento. Cuando llegamos a la denuncia más grave de la denuncia de abuso sexual, que ya empieza a intervenir la justicia penal y no solo la justicia de familia, al niño hay que someterlo a una cámara Gesell. Antes, para que den turno, para que den fecha de audiencia de cámara Gesell, se estaba hasta un año. Sí. ¿Qué hacemos en ese año? Porque encima cuando llega la fecha de que por fin tienen la cámara, capaz que el progenitor no lleva a los niños. Sí. Entonces ya pasan meses de nuevo hasta que vuelve el papel, no se presentó, entonces hay que citarlo de nuevo, hay que amenazarlo con que lo vamos a buscar con la policía y ya pasa otro año. Yo creo que en estos casos es muy importante desde el lado del juzgado de familia o desde el lado del juzgado penal, porque también yo siempre digo que es una estafa al sistema y es una burla a las verdaderas víctimas de violencia, porque también nos quejamos, ¿no? Nos quejamos con que la justicia es lenta, con que los equipos técnicos no tienen turno, con un montón de cosas, pero está explotado el sistema con esto. Claro. Entonces, las verdaderas víctimas de violencia, de abuso y demás, quedan desdibujadas ante esta situación. A ver, hay estudios que dicen que las denuncias de abuso sexual que provienen de una conflictiva familiar muy grande, con un desgaste judicial, con un divorcio muy conflictivo, el 70% son falsas. Es increíble.
Entonces, se podrían tomar diferentes medidas también en estos expedientes que son tan conflictivos en resguardo a esos niños. Y no se hace. Entonces, mientras tanto, mientras la justicia demora, mientras se va todo muy lento, se va trabajando sobre el famoso implante de memoria. Y después, ¿cómo revertimos esta situación del implante de memoria, donde el niño ha creado una figura de lealtad? Vos fíjate, los niños tienen un temor innato al abandono. Claro. Entonces, el progenitor que comienza con toda esta manipulación, empieza con hacer una figura de lealtad para ese niño y hacerlo elegir entre uno de los dos progenitores, porque si no, va a ser abandonado. Y de ese lado de ese niño, también, cuando crea esta figura, tengo que cuidar a este progenitor, yo tengo que ayudarlo. Claro, tengo que ayudarlo porque es el único que me está ayudando a mí. El único que me está ayudando, ¿y cómo me va a mentir? Hay una figura que se llama conflicto de lealtades, que en su momento, Claro. en una pericia que le hicieron a uno de mis sobrinos quería ver al papá, lo quería ver, lo extrañaba, sin embargo no lo vio más. Y mi otro sobrino, la psicóloga dijo que tenía un conflicto de lealtades, y esto es cuando vive el niño con su progenitor, que le habla mierdas del otro. Este niño no quiere lastimar al que lo está cuidando. Este niño no quiere no creerle a la persona que lo está cuidando. Es como su manada, es su fuente de cuidados. Sí. Entonces el niño fabrica, junto con las cosas que le meten en la cabeza, va generando un odio a esa persona que supone que los dejó, o supone que su progenitor lo alejó porque les hacía daño. Entonces todas estas suposiciones, cuando finalmente llega a un veredicto y el juez dice, no, era inocente, que vea de nuevo los chicos no lo quieren ver. No. Eso fue lo que sucedió en mi familia. Después de 5 años se fue a juicio oral, se demostró que la denuncia era falsa, se demostró que los testigos habían mentido todos. Fue sobreseído mi hermano y así todo la señora no traía a los niños y mi hermano. O sea, llega un momento que realmente Sí. la desesperación, ya no podés hacerle caso a lo que diga el juez o a lo que diga o sea, vas a la casa, le tocas el portero y ¿entendés? Le decía, por favor, quiero ver a mis hijos. Y ahí recibía otra denuncia de hostigamiento y marche preso, se lo llevaba la policía, la puta madre. Y así Sí. pasaron 10 años y nunca más vimos. Porque Bueno, es muy no. difícil darte cuenta de que tu mamá te hizo tanto daño. Por eso te digo, el caso de Pablo hoy tiene, si se quiere decir, y a ver, de una cierta forma, este final feliz que se puede reencontrar Sí. con sus hijos, pero la mayoría de la gente no lo puede, y es como el que yo te estaba contando anteriormente, donde el juez dice, yo doctora voy a estar a disposición cuando el niño cumpla 18 años para darle el expediente y contarle todo lo que ha pasado y lo que ha luchado su padre. ¿Y el niño va a ir a los 18 años al tribunal a ver qué es lo que pasó? El niño ya lo tiene desdibujado a ese padre, ya está, era muy chiquito, con el tiempo que va pasando, con la ausencia del otro progenitor y un montón de cosas, se van creando determinadas fantasías que se terminan haciendo realidad. También Claro. se crea mucho miedo, tienen mucho miedo cuando empiezan con todo esto, tienen mucho miedo hacia el otro progenitor. Entonces es muy difícil tratar todo esto. Acá estaba leyendo recién un comentario que uno pone, muchos se bajan por miedo, y sí, pasa muchas veces. Pasa Sí. muchas veces que la gente no quiere continuar porque también tiene miedo, porque no es sencillo enfrentarte a todo un proceso penal. No cualquiera está preparado para esa situación. No, y aparte que dure años y años sin tener resultados, es como luchar contra molinos de viento y es como que a veces muchos deciden, bueno, no hago nada, si nunca hay nadie que te defienda realmente en la ley. Entonces te quitan la posibilidad o el valor de hacer la denuncia, la contradenuncia a la falsa denuncia. Hay algo que yo trato de decirlo cuando tenemos estos expedientes, que se interpone una denuncia de abuso sexual, que es la denuncia que interrumpe de manera inmediata el vínculo. Yo lo que trato siempre de hacer es demostrar, obviamente, en toda la estrategia, la conflictividad que hay en el caso y solicitar un régimen controlado o por videollamada. A ver, videollamada. No se termina dando porque el otro progenitor no le da el teléfono, porque el niño no quiere, porque se comienza a gritar en el medio de la llamada y demás. Pero insistir en un régimen controlado, yo entiendo que para los que están atravesando esta situación es muy difícil no haber hecho nada y además ver a uno de sus hijos controlado con un equipo. Pero bueno, por lo menos se sigue teniendo
ese contacto, por lo menos insistir en un régimen controlado y tratar de tener ese mínimo contacto, que conlleva todo un desgaste económico, porque hay que pagar profesionales, porque hay que pagar una institución que controle, porque hay que pagar un montón de cosas, pero si nosotros esperamos a que nos dé el turno de la cámara Gesell, a que la progenitora o el progenitor con su mayor voluntad, a ver, esto es otra cosa también, ¿no? Que lo dicen, no lo digo, lo dicen los psicólogos, y uno de los psicólogos más prestigiosos en este tema, que lo tenemos a Pablo Lima, que habla mucho de la psicología, de trabajar con la psicología del testimonio, cuando el niño que es abusado sexualmente, en una cámara Gesell, ese niño conlleva toda una carga emocional, hay que ver sus posturas, hay que ver un montón de cosas. Y esto de cuando tenemos las falsas denuncias, tenemos al niño que está, viste, en la cámara Gesell ahí jugando y dice, sí, porque papá me tocó la cola. Y a mí me encantan los dibujitos y me encantan los autitos. Un niño que es abusado no hace eso. Yo no soy psicóloga, yo repito esto, que no soy psicóloga, he estudiado sobre el tema, he leído sobre el tema y demás. Esto obviamente lo puede explicar muchísimo mejor un psicólogo, yo lo puedo hablar desde mi experiencia del otro lado de la cámara Gesell. Te cuento algo, estuvimos en la legislatura de Mendoza, sí, fue en la legislatura de Mendoza. Habló un psicólogo que todos los demás psicólogos le dieron con un caño, o sea, le vienen dando con un caño, porque el tipo lamento no acordarme el nombre, habló algo tan interesante, que en nuestro sistema judicial no hay psicólogos que puedan detectar fehacientemente un abuso en un niño, porque tienen que ser especializados en eso, y no hay, que solamente con el discurso del niño y con una cámara Gesell, eso no es seguro, y eso es algo también que tiene que cambiar, tienen que poner especialistas en estos temas, no cualquier psicólogo que se dedique a cualquier cosa menos a comprender las actitudes, el daño que puede tener un nene o no. Es terrible, tiene que cambiar tanto, Cami, que no voy a llegar, o sea, probablemente yo no voy a llegar a verlo, o sea, ya va a ser 100 años que me morí, pero si no arrancamos de ahora, nietos, tataranieto y toda esta cuestión va a seguir pasando, porque hay que cambiar tanto, o sea, va a llegar el momento que van a tener que sentarse y ver todos estos casos de denuncias y verlo en retroactivo, ¿entendés? Che, a ver, este caso de 1974, uy, mira, era falsa la denuncia, va a tener que pasar todo eso y va a tardar un montón, pero bueno, ya arrancamos. Sí. Por eso, a ver, hay que celebrar que hoy en día se esté difundiendo tanto el tema, que estén hablando todos los medios. Sería importante que la justicia, que es en quienes nosotros tenemos que confiar y buscar una respuesta o una solución, pueda tomar distintas medidas frente a expedientes que son sumamente conflictivos, porque hay un sistema colapsado, esto de contar con equipos técnicos especializados. A mí a veces me cuesta entender cómo tengo 4 casos sumamente conflictivos y van a los equipos técnicos, y el equipo técnico en los 4, si yo me pongo a comparar, están emitiendo los mismos informes. Entonces, los 4 tienen la misma solución, que vaya toda la familia a terapia y nada más. No se puede dar cuenta de nada, no se puede dar cuenta si hay una manipulación, no se puede dar cuenta si hay un odio, no se puede dar cuenta nada de todo lo que está pasando del otro lado, que no basta con contar una historia, de sentarme frente a un profesional y decir, no, bueno, sí, yo la verdad que fui golpeada, algo, son psicólogos, están preparados, ¿no? Un equipo técnico. Yo entiendo que se habla mucho de lo difícil que es darse cuenta esto de un discurso cuando está armado y cuando no, cuando el niño lo toma por vivido, ¿no? Porque el niño lo termina tomando vivido a todo esto. Pero bueno, el actuar rápido, ¿no? El darle otro tipo de trámite o apartar. Tenemos dudas entre el progenitor y la progenitora, apartar al niño. A ver, yo entiendo, tal vez sumamente doloroso lo que estoy diciendo, de sacar a ese niño, pero si nosotros los dejamos con una persona que lo está manipulando, está haciendo violencia psicológica sobre ese niño. Claro, y durante muchos años, o sea, durante muchos años. Ante el dolor preferible que el niño, porque cuando lo despeguen de sus padres para tener una guarda, el niño va a sufrir, pero es preferible, lamentablemente, que el niño sufra ese mes, esas semanas, antes de que sufra toda la vida. Cuando se toman estas determinaciones desde el lado de la justicia,
muchas veces las aguas se calman, porque a mí se me fue el trofeo, el botín de guerra que yo tenía, me lo sacaron, era mi escudo para pelear, era la forma que yo tenía de hacerte daño a vos. Claro, era el arma. Y la historia tiene como otro color. Casualmente las cosas se empiezan a calmar, se empiezan a llegar a pequeños acuerdos. Está bien, va a haber tropezones toda la relación, sí, porque ya tenemos una persona que si ha llegado a determinada situación de inventar determinada denuncia o lo que fuera, y bueno, ya estamos tratando con una persona compleja. Pero bueno, más o menos se intenta armar un poco, o por lo menos tener vínculo con las dos partes. Pero bueno, si no se actúa de manera inmediata también es muy difícil. Te hago una pregunta, Cami, cuando se demuestra que una denuncia fue falsa, ¿qué debería suceder con la persona que hizo la falsa denuncia? Hoy por hoy tengo entendido que legalmente hay una pena para las falsas denuncias que llega como hasta 3 años de prisión, que es escarcelable, con lo cual está en la casa y va al supermercado. Pero esto nunca sucede. No. Por eso, viste que vos presenciás también mucho lo que es el tema de las jornadas de las falsas denuncias, que se está tratando de aumentar las penas, porque hoy realmente son una burla, escarcelables, entonces es como que terminamos siendo de que, bueno, es la madre, es el padre, tampoco lo vamos a terminar condenando cuando a la otra persona lo metimos a todo un proceso. Ojalá y se dé este proyecto sobre el tema de las falsas denuncias. También estaría bueno, ¿no?, por ahí implementar un poco esto hasta de oficio, como lo hizo la Fiscalía con el caso de Pablo, porque la otra persona también termina desgastada, y también estaría bueno que de última pueda empezar el proceso, así como lo empieza la otra persona denunciándote por un supuesto abuso sexual. Bueno, yo te denuncio, o sea, sin que yo termine el trámite y yo salga sobreseído y demás para poder iniciarte una causa de falsa denuncia, ¿me entendés? Bueno, sometete vos también a un proceso. Yo tengo mis pruebas y estoy diciendo que esto es falso. Bueno, sometete vos también a un proceso y defendete vos también, porque si no soy yo lo único que tengo que estar atajando y defendiéndome por todos lados. O sea, la persona que hace la falsa denuncia tiene los abogados gratis que les da el Estado y demás. Y cuando se demuestra, en el caso de lo que sucedió en mi familia, cuando mi hermano fue sobreseído porque se demostró que las denuncias eran falsas, que los testigos eran falsos y demás, mi hermano dijo, bueno, pero yo ya perdí a mis hijos. O sea, ahora yo le puedo hacer una denuncia a ella por todas las mentiras que dijo. Sí, claro, le dijeron, sí, pero te tenés que pagar el abogado vos, porque nosotros no te ponemos abogado por eso. O sea, ¿entendés a qué nivel de desprotección de que cualquiera puede cagarte la vida diciendo, dos boludeces tuyas te cagó la vida para siempre y vos no podés defenderte, salvo que tengas un montón de plata para 5 abogados? Igual al pedo porque tus hijos ya los perdiste, o sea. Bueno, entonces, si no tenemos una herramienta para protegerlos frente a esto, de última, que se tomen diferentes medidas con respecto a los niños. Tenemos un papá denunciado por abuso sexual. Una mamá denunciada por falsas denuncias. Tenemos que desarrollar 2 procesos. Que el niño vaya a una guarda provisoria con alguna parte de con los abuelos, paternos o maternos. Inmediatamente que se inicien pericias en los 2 padres. Inmediatamente. Pero inmediatamente. Sí. Se habla mucho de la gran importancia de un diagnóstico precoz en esto, y la importancia también desde el lado de los psicólogos de trabajar en red, de comunicarse entre todos los psicólogos, y del psicólogo que atiende al niño de tener contacto con ambos progenitores, y de los psicólogos que atienden a los progenitores tener contacto también, porque claramente hay una situación familiar muy compleja, y si no, cada uno está trabajando un trauma de manera individual. Pero bueno, a ver, esto hay que plantearlo, hay que solicitarlo. Cuando un psicólogo empieza a atender a un niño sin el consentimiento del otro progenitor, solicitar la remoción, actuar rápido. Bueno, sí, son procesos, conllevan desgaste y demás, pero esto hay que hacerlo de manera inmediata, lo posible, ¿no? A ver, mira, yo te pongo un caso que vino a verme una persona que yo no llevaba su expediente y viene a verme con un expediente que ya estaba iniciado y que él ya llevaba 2 años y medio más o menos sin ver a su hija. Yo me pongo a leer los informes que se habían dado en el equipo técnico y sin estar en ese lugar, conforme a lo que se ha detallado en el equipo técnico, veo que la niña ingresa al recinto para tener contacto con su progenitor, ingresa como media tímida. Primero media tímida, se ríe y se tapa la boca, viste, como ocultando, ¿no? Él le lleva regalos
a la niña, y la niña como que primero no los quiere recibir, después los recibe, los selecciona y logran más o menos conectar en esa hora que están. Ella como muy temerosa, y se remarca esto mucho de la niña interactúa pero de golpe se queda seria y demás. Para un primer encuentro es fantástico porque lograron por lo menos interactuar de alguna manera, después de tanto tiempo y demás. Pero al segundo encuentro, casualmente, la niña llega 50 minutos tarde. Ya le dan 10 minutos para que se encuentre con el progenitor. Llegó tarde, perdió el colectivo, le dolía la garganta, lo que sea. La niña en el momento llega y rompe en llanto. ¿No son indicios que la progenitora, cuando dice en un primer momento, tráemela a mi hija o te mando a la policía, y sin haber hecho nada en tribunales ni nada, de una manda a la policía a sacar a su hija, no es un indicio retirar a una niña de una manera tan violenta que no podamos mirá, tráemela? No, bueno, está bien, pero pará, yo te la voy a llevar si te la tengo que llevar a las 5 de la tarde, son las 3 de la tarde, no, tráemela ya o te mando a la policía. Mensajes de la niña, mamá, estoy bien, no pasó nada. Y cae la policía, justo ellos habían ido en un momento a la verdulería y demás, bueno, tuvieron la suerte de no encontrarse con la policía, y le dice, ¿por qué estás haciendo esto? Y ahí, empieza todo el caso del impedimento, ¿no? Pero son de manual. Son historias calcadas. Mira, gracias a Dios, lo que no sucedió en mi familia fue denuncia de abuso sexual. Eso en mi familia, gracias al cielo, no sucedió. Eran denuncias de maltrato hacia la madre, pero nunca se le ocurrió a esa cabeza, no fue tan maquiavélica como para denunciar un abuso sexual. Pero más allá de eso, todos los casos son calcados, o sea, sí, tal cual como decís vos, son de manual, son calcados y sin embargo parece tan difícil resolverlos. Parece que sí, porque del otro lado siempre tenemos la misma historia. Me quiero mudar a otro lugar, una de las dos partes formó un nuevo vínculo, ese nuevo vínculo que formó se empieza a llevar bien con el niño, y ahí es donde yo digo, che, ¿y no pueden agradecer? Qué mejor que tu pareja tenga un nuevo vínculo y que ese nuevo vínculo se lleve bien con tu hijo y lo cuide. O sea, que tenemos que buscar una persona que deteste a ese niño. ¿No podemos agradecer? No, bueno, porque tengo miedo de que me deje de querer. Pues siempre está ese miedo, ¿no? En muchos casos. Bueno, usted va a ser la madre y el padre toda la vida, pero son de manual. Y los pibes en el medio. Que llega un momento en que los chicos van y ellos mismos dicen, les pido por favor que me dejen tranquilo. Quiero estar tranquilo. Ya me escucharon 1000 veces. Hay muy pocos niños que le ponen los puntos a los padres, digamos, que le digan, no, mira, no me hables mal de mi vieja, no me hables mal de mi viejo, arréglense ustedes. Hay que tener mucho coraje para que un niño le diga eso a su progenitor. Pero me parece también que esto ya tendría que empezar a enseñarse en los colegios, de contarle a los niños que no está bien que papá y mamá te hablen mierda uno del otro, que vos tenés el derecho de decirle a papá o a mamá, ¿por qué me estás hablando mal de mamá? ¿Por qué me estás hablando mal de papá? A mí no me gusta eso. Me parece que el niño ya tiene que naturalizar que vos podés decirle que eso está mal a tu papá o a tu mamá. O que si no se lo decís, por lo menos lo sepas. Los niños están desprotegidos de todos lados, tan importantes para su salud, que no solo tiene que haber más información, tiene que salir en la tele y recordarle a los padres el daño que le hacen a los hijos cuando hacen falsas denuncias, alienación parental y la que lo parió. Bueno, sí, que están totalmente desprotegidos. Yo el otro día puse en un escrito que parece que la Convención de los Derechos del Niño está como para manifestarlo, para escribirlo, pero nunca para utilizarlo, ¿no? Porque se supone que hay que proteger a los niños, pero terminan siendo los más desprotegidos en todo esto. Hay muchas cosas detrás que van a empezar a saltar y a destaparse ollas, porque más allá de la desprotección de los niños en este tipo de cosas, de denuncias falsas, de alienación parental, hay una desprotección de niños en muchos tantos temas, en el sistema de adopciones, en la trata. Esto va a explotar por todos lados, porque hay muchos más temas donde los niños están siendo desprotegidos, muy usados. Y se llenan la boca diciendo, no, los niños, cuidemos a los niños, cuidemos a los niños. Y en realidad los están usando a todos. Sí, no, con esto de no, que los niños que son objeto de derecho, que tienen todos sus derechos, que pueden expresarse libremente. Ojalá y se pudieran expresar libremente.
Ojalá se pudieran expresar libremente, si ese es el mayor problema que tenemos, que los niños no se Claro, expresan libremente. tienen miedo de expresarse libremente. Claro, eso es uno de los mayores problemas. Pero bueno, ojalá y esto empiece a cambiar un poco todo lo que está pasando. Bueno, ahora se hace la jornada del Congreso de las Denuncias en Rosario, se hace acá en Córdoba. Por suerte está Caro Lozada, que presentó Sí, este proyecto de ley que ya tiene media sanción. Apunta, bueno, a las falsas denuncias, o sea, al castigo de las falsas denuncias, que se cumpla, que se agrave. Lo que se está pidiendo es que la persona que se demuestra que denunció falsamente cumpla la misma condena que hubiese cumplido la claro. víctima de la falsa denuncia, ¿verdad? Ujú. Eso hasta ahora no ha sucedido nunca. Y No. por otro lado, la Lemoine quiere sacar un proyecto de ley que apunta a los scratches en redes, a las falsas Ujú. denuncias en redes, que también le caga la vida a todo el mundo. Hay un caso, de hecho, que la señora estuvo en la legislatura de Mendoza y también que el nene, o sea, el hijo se le suicidó. Porque una pibita despechada lo escrachó en las redes, fueron a cagarlo a palo a la casa, a hacerle una manifestación de los hombres son violentos y no sé qué, en la puerta de la casa, en todo el barrio, o sea, el pibito fue reescrachado y se suicidó. Muy Y a la similar. pibita que lo escrachó en redes, ahí Sí. está, tranquila, va al supermercado, también. Hay un caso muy similar, que es una mamá de su hijo que estaba también creo que en el ejército, que el chico se termina suicidando porque no soporta las acusaciones de falsas denuncias y al otro día o a la semana, algo así fue, sale, no sé si el archivo o el sobreseimiento de la causa, algo horroroso, tremendo, pero bueno, hay que tener mucha fortaleza, por eso yo digo, del otro lado, el que está, el que atraviesa todo este proceso, tiene que tener mucha fortaleza y mucho acompañamiento también de parte de la familia, que tu familia no te dé la espalda, que tus amigos no te den la espalda, porque está la duda de, che, pero ¿en serio va a ser una falsa denuncia? Ahora están saliendo tantos casos a la luz, ahora va a ser más difícil preguntarse, che, pero mirá si va a ser una falsa denuncia. O sea, se empiezan a dar cuenta de que es mucho más común y que son miles y miles y que no son casos aislados. Gracias Sí, a sí, Dios se sí. están dando cuenta de esto. Es muy difícil que un papá que perdió a sus hijos, estando vivos, le siga encontrando el motivo de vivir. Es terrible el daño que se hace. Bueno, ojalá que todo esto sirva. Sí, no, ojalá, digo, ojalá que No te sirva digo mucho más como rápido, pero que... que sirve, sirve. Sí, 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 sí. Cami, muchísimas gracias, muchísimas Gracias a gracias. No vos sé si también. querés decir algo para despedirnos. Yo le mando un saludo grande y un abrazo muy grande a todos los que están del otro lado, pasando por toda esta situación, que no bajen los brazos, que hay un montón de alternativas que sé que es muy difícil y que sigan luchando, ¿no? Pero bueno, siempre mandarles un abrazo muy grande a todos los que están atravesando esta situación y mucha fuerza, porque repito, no todos tienen la fuerza y la fortaleza para atravesar un proceso de esas características. Así que bueno, nada, y en lo que uno esté para ayudar, para colaborar, siempre estará, siempre predispuesto a lo que se necesite del otro lado. Yo Gracias. también me uno al deseo de Camila, que tengan mucho coraje. Les mando un abrazo enorme a los abuelos impedidos, que son los que en general les dicen, bueno, tenga paciencia, espere. ¿Cuánto va a esperar un abuelo? Sí, ¿Cuánto puede esperar un abuelo? sí. Los tíos, los primos impedidos, o sea, toda esa parte de la familia que de repente los niños les desaparecen. No se rindan, luchen, tengan paciencia. Lamentablemente hay que tener paciencia, pero a algo se va a llegar. Y sobre todo me gustaría decirle a los adultos que veas para atrás. Si vos te criaste sin tu mamá o sin tu papá, a pesar de que estuviera vivo, pregúntate realmente, ¿por qué? ¿Realmente te abandonó? ¿Vos tenés recuerdos de que te trató mal? ¿Vos tenés recuerdos de que te tocó? ¿Vos tenés recuerdos de que, o fueron recuerdos implantados? No hace Ujú. falta que odies a la persona que te implantó los recuerdos. Pensá que tu mamá o tu papá que hace esto, capaz que fue criado así y no tuvo otra, no pudo pensarlo de otra manera. No hace falta que lo odies, sino que comprendas y que trates de recuperar el vínculo que te hicieron perder. Anímense a recuperar la mitad de su historia, porque es la mitad de tu historia y de tu personalidad. Bueno, Cami, si quieren ver algún caso que ojalá cada vez sean más
más gente conocida salga a hablar porque eso ayuda mucho. Damián de Santos, busquen el caso de Damián de Santos, Guillermo Pardini, Sebastián Domenech, tremendo, Gastón Recondo, Cecilia Dopazo, que se enteró una vez que su papá se murió todo lo que él luchó para verla y nunca la pudo ver, Atrapados en YouTube. Y está bueno empezar a interiorizarse, más allá de que si uno se anima o no a denunciar, ponele, te ayuda un montón ver otros casos y por las cosas que pasaron. No te sentís tan solo. Bueno, Pepe, muchas gracias por estar ahí. Gracias, Cami. Muchas gracias. Una charla muy nutritiva. Ha sido un placer. Gracias de verdad. Te agradezco de corazón. Y mucha fuerza a todos los que están ahí atrás. Y gracias por el aguante.